Bienvenidos. Hoy vamos a meditar el tema sobre la purificación del alma, específicamente en el diario de Santa María Faustina Kowalska, en la página 85. La santa hace referencia a ese proceso de purificación del alma, así como también de las gracias que ésta obtiene una vez que alcanza la purificación. También vamos a hacer referencia a las Sagradas Escrituras, específicamente la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 5 al 19. También vamos a hacer mención del Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y versículos del 21 al 26, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre el Paráclito o Espíritu Santo, el ayudador que Él nos envía. También vamos a hacer mención de algunos de los profetas en este tema de la purificación del alma. En el diario de Santa María Faustina dice la santa, página 85. Dice: cuando el alma ha sido purificada, explica la santa, y el Señor está en relación de intimidad con ella, ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios. Pero ella de por sí no puede nada. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Ella vive todavía en el destierro y comprende bien que puede haber todavía días nublados y lluviosos, pero ella debe mirar todo esto con la actitud distinta a la mantenida hasta ahora. No se refugia en una paz engañosa, sino que se dispone a la lucha. Ella sabe que es de la estirpe guerrera. Santa María Faustina habla de ese proceso de purificación cuando el alma infractora o la esposa rebelde, el alma, la esposa del Señor, ha cometido infracción y ello la ha orillado o ha orillado al Señor a llevarla al desierto, en donde como una vasija de barro es quebrantada, como dice en Oseas 2:16. Por eso ahora la voy a llevar a conquistar. El Señor va a conquistar a su esposa, al alma rebelde en el desierto, y dice: por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. El alma entra en un proceso de purificación. El alma que recibe la gracia del Señor a través de la fe busca el Señor su salvación, y el alma a través de la fe obtiene esa salvación si se convierte al Señor. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a que a través de la fe seamos creyentes en Dios. Saber que existe un Dios poderoso que perdona nuestros pecados y nos hace renacer en Cristo después de pasar por el desierto, por ese periodo de pruebas de fuego. El alma se convierte al Señor, se convierte a Cristo y es una nueva persona, una nueva vasija, un nuevo vaso, un vaso que tiende a buscar al Señor ya de manera sincera. ¿Por qué? Porque ha sido
purificada y ha conocido al Señor allí en el desierto. En el desierto, en donde el alma se da cuenta de que hay un Dios verdadero, un Dios que procura el bienestar de sus hijos, el bienestar y la salvación de su grey. En Daniel 2:28 nos dice el profeta: hay un Dios en el cielo que descubre los misterios. Y en 2:22, igual en Daniel, dice: Él revela los secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas. Donde está Él, está la luz. Aquí el profeta nos afirma y nos confirma que existe un Dios poderoso que está en el cielo y Él conoce todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo y lo más grave que hacemos, pues ante Él no podemos hacer nada a escondidas. Él conoce nuestro corazón. Y si nuestro corazón tiende al pecado, es ahí cuando el Señor, a pesar de muchas llamadas, lo ignoramos, o cuando hacemos caso omiso, es cuando Él se ve en la necesidad de purificar al alma, el alma que Él quiere que se salve, el alma que a través de su gracia nos da la fe y nos da la conversión, cuando Él por su misericordia nos da la fe. En Ezequiel 20:36 dice: los juzgaré, dice Yahvé, como juzgué a sus padres en el desierto de Egipto. Aquí nos manda el profeta Ezequiel, nos manda literalmente a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, cuando Dios Padre se enoja con su pueblo, cuando los sacó de Egipto, y a pesar de todas las maravillas que Él hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, a pesar de todas esas maravillas, el pueblo se le rebeló, dicen las Sagradas Escrituras, comenzó a desconfiar del Señor, a temer, a dudar y a murmurar ante Moisés de el poder del Señor. Cuando iban en busca de la tierra prometida, tenían miedo de morir de hambre, de morir de sed, de estar expuestos a los peligros del desierto, y también estar expuestos ante los habitantes de ciertas tierras que el Señor ya les había prometido que ellos tenían que pelear por esas tierras para conquistar la tierra prometida. Entonces ellos tenían miedo, el pueblo tenía miedo de enfrentar a los habitantes de la tierra que el Señor les había prometido, y comenzaron a dudar, a ser incrédulos del poder del Señor, a pesar de que el Señor había hecho grandes proezas y maravillas para sacarlos del poder de la esclavitud de los egipcios. Como dice en Hebreos, en la epístola a los Hebreos capítulo 3, dice: y a la verdad, versículo del 5 al 19, y a la verdad Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, oh pueblo de Israel, como un sirviente enviado de Dios para anunciar al pueblo todo lo que tenía orden de decirle. Pero Cristo se ha dejado ver como hijo en su propia casa, cuya casa somos nosotros,
si hasta el fin mantenemos firme la animosa confianza en Él y la esperanza de la gloria, la esperanza de la salvación, y si confiamos en Dios, dice, la casa de Dios o pueblo de Israel. Sí, pero Cristo se ha dejado ver como hijo en su propia casa, cuya casa somos nosotros. Si pasamos ya por ese proceso de purificación, entonces el Señor comienza a edificar una nueva casa, comienza a edificarnos como nuevas personas en Cristo, teniendo como base la piedra angular que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces ya somos nuevas personas o nuevas edificaciones en Cristo. Dice, si hasta el fin mantenemos firme la animosa confianza en Él y la esperanza de la gloria, por lo cual nos dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no queráis endurecer vuestros corazones, como sucedió cuando el pueblo estaba en el desierto, en el lugar llamado contradicción y murmuración, en donde vuestros padres me tentaron, dice el Señor, queriendo hacer prueba de mi poder, y en donde vieron las cosas grandes que hice. Yo sobrellevé a aquel pueblo con pena y disgusto por espacio de 40 años, y dije en mí mismo, este pueblo sigue siempre los extravíos de su corazón. Él no conoce mis caminos. Por esa incredulidad de la cual fue presa o fue objeto el pueblo de Israel, el Señor los castigó por 40 años, los castigó manteniéndolos errantes en el desierto. Esa incredulidad, a pesar de que el Señor ya había hecho proezas y maravillas para sacarlos de Egipto. El pueblo cayó en duda y en falta de fe. Y así airado he jurado, dice el Señor, que no entrarán jamás en el lugar de mi descanso. Mirad pues, hermanos, dice aquí ya el apóstol San Pablo, no haya en alguno de vosotros corazón maleado de incredulidad, hasta abandonar al Dios vivo, porque el Dios verdadero es real, y así la señala el profeta Daniel. Antes amonestaos todos los días los unos a los otros, mientras dura el día que se apellida de hoy. O sea, vivir nuestro presente sustentados en la piedra angular, en la fe que es Cristo nuestro Señor, la fe en Cristo nuestro Señor y en Dios Padre. A fin, dice, de que ninguno de vosotros llegue a endurecerse con el engañoso atractivo del pecado, no desviarnos del camino del Señor, puesto que venimos a ser partícipes de Cristo, con tal que conservemos inviolablemente hasta el fin el principio del nuevo ser suyo que ha puesto en nosotros, Cristo en nuestro corazón, ya reengendrados en Cristo, reedificados en Cristo como nuevas casas o nuevos vasos o vasijas. Dice el apóstol, no debemos desviar nuestro camino por el pecado. Mientras que se nos dice, si hoy oyereis su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como los israelitas en el tiempo de aquella provocación cuando el pueblo de Israel dudó de los poderes del Señor. Comenzó a caer en temor, en angustia, en cobardía, dudando y desoyendo su voz. A través de Moisés, el Señor daba su mensaje y su palabra a su pueblo, pero el pueblo comenzó a desconfiar y a temer, a sentirse temeroso y dudoso de poder sobrevivir en el desierto, y prefería, o le echaban en cara a Moisés, que preferían regresar a Egipto, en donde a pesar de la esclavitud al menos tenían techo y comida. Entonces ellos comenzaron a dudar de la palabra del Señor, comenzaron ellos a ser desobedientes, desoyendo la voz del Señor y a la vez cayendo en la incredulidad, a pesar de haber visto las maravillas que el Señor había hecho y las proezas para vencer a los egipcios y sacarlos de la esclavitud. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no desviarnos de la senda del Señor y no caer en pecado, o sea, no desviarnos por el pecado. Pues algunos de los que la habían oído, la voz del Señor, irritaron al Señor, aunque no todos aquellos que salieron del Egipto por medio de Moisés. La ira del Señor cayó sobre los incrédulos, mas no sobre aquellos que creyeron en él, dice el Señor. Mas, ¿contra quiénes estuvo irritado el Señor por espacio de 40 años? Se pregunta el apóstol. ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían jamás en su descanso, sino aquellos que fueron incrédulos y desobedientes. Por causa, dice, de la incredulidad no pudieron entrar en el reposo del Señor. Entonces, el exhorto de las Sagradas Escrituras es a tener fe en el Señor, a creer que Él es un Dios verdadero, un Dios vivo que está en el cielo. No hay nada de condenación para aquellos que están reengendrados en Cristo, como dice Romanos 8:1. De consiguiente, nada hay ahora digno de condenación en aquellos que están reengendrados en Cristo Jesús y que no siguen la carne. O sea que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Son ya personas espirituales que han renacido en el Espíritu, han sido nuevas edificaciones, han sido ya nuevos vasos edificados en Cristo Jesús nuestro Señor. Creyentes del Dios Padre y Dios Padre, que sabemos que Dios es Espíritu. Entonces, por eso nacemos o renacemos en el Espíritu como nuevas personas en Cristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, nos habla el apóstol sobre el Espíritu Santo, y específicamente en el diario de Santa Faustina habla que cuando el alma ha sido purificada, cuando el alma ya ha sido reconstruida, esa casa ha sido ya hecha una casa nueva, entonces se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. Hablando de la edificación, dice en Efesios 2:20, pues estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y unidos en Jesucristo, el cual es la principal piedra angular,
de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Dice Santa María Faustina. Igual continúo con la lectura de la página 85. Dice, una serie de gracias que Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego, cuando el alma ya ha sido purificada y ya entró en ese proceso de conversión y ya se purificó o incluso está en ese proceso que tiende hacia Dios, dice la santa. Después de esas pruebas, goza de una estrecha unión con Dios. Tiene, dice, muchas visiones sensibles y espirituales. Oye muchas palabras sobrenaturales y a veces órdenes precisas. Pero a pesar de estas gracias, no se basta a sí misma, tanto menos precisamente porque Dios la visita con estas gracias, debido a que está expuesta a varios peligros y puede fácilmente caer en la ilusión. Es aquí donde debemos tener el discernimiento para poder saber cuándo es la voz del Espíritu Santo la que nos habla. Entonces dice, debería pedir a Dios un guía espiritual, pero no solamente pedir un guía, sino que solicitar y buscar a un director que entienda las cosas como el caudillo que tiene que conocer los caminos por los cuales conduce a la batalla. A un alma que está unida a Dios, es necesario prepararla para grandes y encarnizados combates. Y las Sagradas Escrituras nos llaman a dejar de lado la incredulidad y a confiar en el poder del Señor. En este caso, el poder del Señor que se hace presente a través de su Espíritu Santo, el Paráclito que nuestro Señor Jesucristo prometió una vez que subiese al cielo. Una vez que Él subiera, dijo, enviaría el Paráclito, el ayudador. Entonces en Juan 14 señala, versículos 21 al 26 dice, quien ha recibido mis mandamientos, dice el Señor, y los observa, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y yo mismo me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, porque aquí nuestro Señor le está hablando a sus discípulos. Le dice Judas, Señor, ¿qué causa hay para que te hayas de manifestar claramente a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió así, cualquiera que me ama observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. Pero el que no me ama no practica mi doctrina, y la doctrina que habéis oído no es solamente mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho, conversando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Amén.
el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Una vez que el alma ha sido purificada, ha sido procesada en el desierto, dice la Santa, aún se mantiene el alma en el destierro, pero sabe que debe mantenerse vigilante para no caer en pecado y estar en esa constante lucha o combate espiritual para vencer las tentaciones y también para vencer al mundo de las tinieblas, porque el alma, dice la Santa, que ha pasado por esas pruebas de fuego, se hace sensible a visiones espirituales y oye, dice, muchas palabras sobrenaturales y a veces órdenes precisas. Dice palabras sobrenaturales. Esas palabras sobrenaturales pueden venir del Espíritu Santo y también pueden venir del mundo de las tinieblas. Por eso la importancia, dice la Santa, de saber discernir, y ella recomienda buscar a un director espiritual que guíe al alma por la senda del combate espiritual, buscar un alma que esté también preparada, que sepa encauzarla, que sepa guiarla en esa lucha constante, buscar un director espiritual. Las escrituras nos exhortan a dejar de lado la incredulidad y a no dejar pasar la voz del Espíritu Santo por falta de fe o por falta de creer firmemente en el Señor, principalmente a ser obedientes, a obedecer cuando el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. Un ejemplo claro es la Santa, que recibía los mensajes directamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, el Consolador que el Señor nos envía, Él es quien nos guía. Y el Señor le habla a su pueblo de diversas maneras. Y la más común es a través de los sueños. Y eso está plasmado en las Sagradas Escrituras, como el Señor le hablaba en el Antiguo Testamento a sus profetas. Y el Señor continúa hablándole a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Solamente que tenemos que agudizar los oídos espirituales y a mantenernos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor.